y hasta nos encontramos ahí por algunos foros de estadística, ahí estudiando un poquillo más. Entonces les presento al maestro en Economía, Arturo Vera Moreno, que también es egresado de Actuaría y hizo su maestría en el Colmex. Hoy nos va a dar la conferencia sobre aleatoriedad y el destino. Les voy a leer lo que viene aquí como resumen. Entre científicos, filósofos y estudiosos de los fenómenos aleatorios, existe la creencia popular de que el objeto fundamental de su estudio, la aleatoriedad, no es más que falta de información, la cual, en un mundo de información completa, podría analizarse como fenómenos puramente determinísticos. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Cuál es el estado del conocimiento actual acerca de la naturaleza de la aleatoriedad? Y tal vez más importante, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria? Entonces va a ser una conferencia bastante interesante, un enfoque que pocas veces nos planteamos. Entonces espero que lo disfruten y los dejo en palabras del actual y maestro Arturo Vera. Gracias, muchachos. ¿Sí se oye bien, antes que nada? Sí. Ok. Bueno, como ya les platicaba hoy, les platico un poquito antes de empezar la plática del motivo de esta plática. Cuando me presentaron la idea de presentar una ponencia el día de hoy, que me la viento. Pero previendo que la mayoría de las ponencias que iban a realizar a lo largo del coloquio iban a ser de carácter técnico, matemático, muy pesado, dije, pues vamos a... y ya que me habían agendado para el último día, pues vamos a terminar con un caramelito, con algo dulce, solamente sencillo, no tan técnico, algo más filosófico, algo más histórico, solamente para que disfrutaran el final. Esa es la idea. Como ya les dijo hoy, esta más bien va a ser una visión un tanto histórica, un tanto filosófica, un tanto ontológica acerca de lo que sabemos o creemos saber de lo que es la aleatoriedad y probablemente más importante o más interesante para ustedes, qué tiene que ver con su vida diaria. Entonces, pues decidí ponerle esa ponencia sobre la aleatoriedad y el destino. Y a modo de introducción, vamos a empezar con un pequeño pasaje de literatura universal, a ver si alguien lo ubica. Hablen si es que pueden, ¿qué es lo que son? Contesta la bruja primera. Salud, Macbeth. Salud para ti, varón de Glamis. Salud, Macbeth. Salud para ti, varón de Cawdor. Salud, Macbeth. Salud, que será rey. ¿Alguien ubica esta obra? Está bastante sencilla. Está en el nombre, en la primera palabra. ¿Alguna vez lo han leído? ¿Han leído o han visto la obra de teatro? Es una obra de teatro muy buena y es un libro muy interesante. Esta escena ocurre justamente en el primer acto y es parte de la primera escena. Les platico un poquito del contexto de esta escena. En esta escena, Macbeth y Banquo, Macbeth era un varón de Escocia y Banquo uno de sus generales. Ambos regresan de una batalla que acaban de ganar y van en búsqueda del rey Duncan a avisarle que ganaron la batalla. Banquo es uno de los mejores amigos de Macbeth y en medio del bosque, justo cuando van a encontrarse van en búsqueda del rey Duncan, se encuentran con tres brujas. Las tres brujas saludan a Macbeth y esto es lo que le dicen. La primera lo saluda como el varón de Glamis, la segunda lo saluda como el varón de Cawdor y la última lo saluda como el rey de Escocia. En ese momento, Macbeth era ya en sí mismo varón de Glamis. Entonces el saludo de la primera bruja no le sorprende. Sin embargo, no era varón de Cawdor, conocía al varón de Cawdor, el varón de Cawdor era su amigo y obviamente no era rey, iba a encontrarse con el rey. Entonces, Macbeth, con una personalidad mesurada, lógica, coherente, no le toma muy en serio las predicciones de las brujas. No es sino Banquo el que realmente le pone atención a las brujas, el que las empieza a cuestionar y el que incluso les pide que
le aventure su suerte. Las brujas también le dicen el destino de Banquo, pero eso se los dejaré a ustedes para que lean el libro, que es lo que le dicen a Banquo. Y desaparecen. Después de decirle esto, las 3 brujas, y después de hablar con Banquo, las 3 brujas desaparecen. Como les decía, Macbeth hasta ese momento era una persona muy lógica, muy mesurada, entonces decide no hacer caso a esta primera, a estas premoniciones. Pero es después cuando se encuentra con un mensajero de rey Duncan, esta es una pintura, justamente, esa escena, donde se encuentra con un mensajero de rey Duncan y le avisa que el rey Duncan lo está esperando porque quiere felicitarlo por su victoria. Y le anuncia también que como recompensa a sus grandes logros militares, lo acaba de nombrar barón de Cawdor, que acababa de morir en otra batalla. Ante este hecho, Macbeth empieza a decir, caray, ¿qué pasa aquí? Y eso desencadena toda una serie de situaciones que acaban llevando a Macbeth a que sea rey de Escocia. Después de eso, pero llega a ser rey de Escocia entre intrigas, entre traiciones, y esto cambia completamente la personalidad de Macbeth, de ser una persona mesurada, de ser una persona muy lógica, de ser hasta un fiel servidor del rey Duncan, y ser alguien querido por todos los habitantes, se convierte en un rey desconfiado, se convierte en un rey violento, se convierte en un tirano cuando llega al trono. Ya cuando Macbeth está en el trono y cuando está desconfiando absolutamente de todos, se vuelve a encontrar con las brujas, pero ahora ya inundado de este poder que recién con lo que recién lo habían investido. Al encontrarse con las brujas, ahora ya no les pregunta, ahora les exige que les revelen de nuevo su destino. Ante esto, las brujas actúan muy humildemente y le dicen, claro que sí, Macbeth, nosotros te vamos a contestar todo lo que tú quieras, tú dinos qué quieres saber y te vamos a contestar. Pero es más, ¿qué quieres? ¿Quieres que te contestemos nosotras o quieres que te contesten los espíritus que a su vez nos dan nuestro poder? Los espíritus que a su vez nos dicen el futuro. Macbeth dice, pues ¿para qué hablo con los mensajeros y para hablar con los leros? Les exige hablar con los espíritus. En esa escena, el espíritu primero le da esta premonición. Macbeth, cuídate de Macduff, cuídate del barón de Fife, me voy, ya he dicho bastante. La segunda aparición le dice, sé sanguinario, audaz y resuelto, ríete hasta despreciarlo del poder de los hombres, porque ninguno nacido de mujer hará mal a Macbeth. Tercera aparición le dice, como el león, sé arrogante y no cuides de quien se enfade o se desespere, ni te preocupen los conspiradores. Macbeth no se verá vencido hasta que el gran bosque de Birman suba contra él en la colina de Dundice. Ante esto, Macbeth se va bastante confiado. Ya desconfiaba del barón de Fife, de Macduff. De hecho, lo quería matar, lo había mandado matar. Pero ante las siguientes dos premoniciones, Macbeth se va bastante seguro de sí mismo. ¿Por qué? Porque dice, si ningún hombre nacido de mujer me puede hacer daño, entonces ¿quién me va a hacer daño? Y si solamente tengo que temer cuando vea que un bosque se mueva, pues ¿cuándo va a pasar eso? Nunca va a pasar. Se va de nuevo ahogado de poder, inundado de arrogancia, creyendo que nada le va a pasar. Deja escapar a Macduff y Macduff en su exilio reúne un ejército y va a luchar contra Macbeth. En la última escena de la obra, Macduff vuelve a enfrentarse con Macbeth y su ejército es irónico, porque su ejército para que no sea detectado se camuflajea con ramas y con hojas, y cuando le van a avisar a Macbeth que viene un ejército contra él, le anuncian que no pueden saber cuántos son exactamente porque están camuflajeados y porque se ven como árboles,
Y el mensajero, así expresamente le dice, es como si el bosque se moviera hacia nosotros. Macbeth empieza a tener miedo. Sin embargo, todavía dice, ningún hombre nacido de mujer me va a hacer daño. No tengo nada que temer. Se enfrenta a Macduff de nuevo, creyendo que nada le podía pasar, y a mitad de la batalla, a mitad de la pelea, Macbeth le dice, no importa cuánto te esfuerces, nunca me vas a vencer, ningún hombre nacido de mujer me va a hacer daño. Y Macduff le dice, pues empiezo a temer, porque mi madre murió antes de que yo naciera, y yo tuve que ser arrancado del vientre de mi madre, no nací de mujer. Instantes después lo mata y ahí termina la historia. Irónicamente, momentos antes de morir es cuando Macbeth se da cuenta de la verdad. Macbeth se da cuenta de que en realidad toda su vida, toda su historia, todo lo que había pasado había sido solamente para que las brujas se divirtieran. Había sido simple y sencillamente un juguete de esas tres brujas para divertirse por un momento, toda su vida. Y que desde que se encontró con ella, su suerte ya estaba echada, que no había nada que hacer, nada que podía hacer, y que todo ya estaba hecho, ya estaba dicho. Ante esto, se dice que Shakespeare creo que la referencia es bastante obvia, hacia quienes se inspiró. Esta idea del destino ya escrito, del destino ya fijado desde antes de nacer los hombres, no es nueva, no surgió con Shakespeare, ya llevaba mucho tiempo atrás. Esto que pueden ver aquí es un grabado de las tres diosas griegas del destino. ¿Han oído de ellas? Se conocen como las Moiras, y eran tres diosas. Era la primera, esta que está aquí, o llamada Cloto, o la hilandera. La función de esta diosa era hilar el hilo del destino de los hombres. La segunda, la Quesis, o la que echaba la suerte, tenía la función de medir el hilo de la vida de los hombres. Y la última, Atropos, o la inevitable, era la que cortaba el hilo de los hombres, el hilo de la vida de los hombres, y con ello terminaba la vida de los hombres. Estas diosas en el panteón griego eran tan poderosas que incluso los mismos dioses le rendían pleitesía. Los mismos dioses seguían sus designios. No había ningún ser vivo en el universo que no estuviera a merced de los designios de estas tres diosas, de estas tres moiras. Y eso no era únicamente de esa cultura. Aparecen las mismas figuras con los antiguos romanos, con el nombre de las parcas, o en la mitología nórdica se llamaban las normas, y tenían exactamente las mismas funciones y hacían exactamente lo mismo. Ahora yo les pregunto, ¿qué les parece esa idea? ¿Alguno de ustedes cree en el destino como creían los antiguos griegos? Digo, así como lo plantean los griegos, no en visiones posmodernistas de que no, es que sí, pero también hay algo de decisión, no. Que nuestro destino ya estaba escrito incluso antes de nacer. ¿Alguien cree en eso? ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Muchos casos. Vamos a dejar esto aquí, lo vamos a retomar al final. Vamos a hablar un poquito de la aleatoriedad y específicamente vamos a intentar contestar dos preguntas. La primera de ellas, ¿realmente existe la aleatoriedad? La segunda de ellas, ¿por qué debería importarnos su existencia? Si existiera o no, ¿en qué nos beneficia? ¿A qué nos importa? Bueno, vamos con la primera de ellas. ¿Existe realmente la aleatoriedad? Para eso primero hay que definir qué es la aleatoriedad. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en la aleatoriedad? ¿En qué es la aleatoriedad? Digo, llevan estudiándola muchos años de su vida. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es? ¿Cómo la definirían?
si nos vamos al diccionario, la referencia más sencilla de buscar una definición, nos va a decir que la aleatoriedad, y esto es sacado de la Real Academia de la Lengua Española, de la RAE. Aleatorio, ¿qué es? Que depende del azar. ¿Eso contesta la pregunta? Claro que no. Eso solamente traslada la pregunta. ¿Qué es el azar? Casualidad, caso fortuito. ¿Ya? ¿Se sienten definidos? ¿Qué es la casualidad? Una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar. Esto ya tiene más carnita, ya sabe ya no se están dando características, circunstancias que no se pueden prever ni se pueden evitar. Esto de ni se pueden evitar justamente suena vecino, pero dijimos que eso lo vamos a tratar hasta el final. Vamos a ver qué es eso de prever. Y antes de irnos directamente a esto, una frase que mientras estaba haciendo la investigación para esta ponencia me encontré y me gustó muchísimo. ¿Cómo osamos hablar de las leyes del azar? ¿No es el azar la antítesis de toda ley? De Joseph Berman en su cálculo de probabilidades de 1889. Creo que es una buena visión acerca de la aleatoriedad. ¿Cómo podemos definir la aleatoriedad después de todo? ¿Por qué no la aleatoriedad es lo contrario a cualquier definición? ¿Es lo contrario a cualquier ley? ¿Por qué algunos fenómenos no se pueden prever? Leía hoy en el resumen de la plática. Generalmente se asume que la aleatoriedad no es más que falta de información, que en un mundo perfecto, con información perfecta y con mediciones bien hechas, no habría aleatoriedad. ¿Qué opinan? ¿La aleatoriedad es solamente falta de información? Si yo supiera todo lo que los ha definido en su vida, si yo supiera cómo está definido cada átomo de su ser, si yo supiera la historia de sus padres, la historia de sus vecinos, la historia de sus relaciones amorosas, todo lo que les ha pasado el día de hoy, ¿podría saber qué es lo que está pensando cada uno de ustedes? ¿Por qué no? Digo, si conozco todo lo que los define, ¿por qué no podría leer su mente? Pero si conozco todo lo que te define, ¿dónde está la improvisación? ¿Y conocen a alguien así? Sí. Generalmente pensamos que, y pregúntenles a sus hermanos, pregúntenles a sus papás, pregúntenles si cómo definirían la aleatoriedad y si la aleatoriedad es simple y sencillamente falta de información. Pregúntenles. Vamos a ver un poquito, ahora sí vamos a meternos un poquito en la historia. En 1687 se publicaron los Principia de Isaac Newton, una síntesis de los conocimientos de la física hasta ese momento. Vamos a ver a dónde voy con eso. En este libro es donde nace la teoría de la gravitación universal y la mecánica newtoniana. Los Principia se basan en 4 hipótesis fundamentales. La primera, que el espacio es absoluto, es decir, que el espacio es como es, que siempre ha sido y que siempre será así. La segunda, que el tiempo es absoluto, que el tiempo es lo que es, que siempre ha sido así y que siempre será así, en todos los lugares del espacio. Que la materia estaba integrada por corpúsculos, es decir, en ese entonces ya sabían que la materia estaba, no estaba hecha de fuego, aire, tierra, agua, sino que sabían que la materia estaba integrada por pequeñas subdivisiones. Pero dentro de la física que planteaba Newton, él decía, si podemos dividir la materia en tantas subdivisiones como sean posibles, cada subdivisión nos va a llevar de nuevo a un pedacito de materia. No es como que vayamos a hacer una subdivisión y de pronto encontremos espacio vacío o encontremos energía.
Si estamos subdividiendo materia, vamos a encontrar materia, vamos a seguir encontrando materia. La siguiente hipótesis son justamente sus leyes del movimiento. ¿Se acuerdan de sus leyes del movimiento? De las 3 leyes de Newton. La inercia es la primera. La inercia, que todo cuerpo en el espacio mantiene su situación de reposo o su situación de movimiento si nada interfiere con él. La segunda, que cualquier cambio en el movimiento o en el reposo del cuerpo en el espacio se debe a una fuerza proporcional. Y la tercera, que o lo conocen como la ley de la causa y el efecto, a todo efecto percibible en el universo le corresponde una causa con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Bueno, ¿a qué voy con esto? A partir de esas hipótesis se desarrolló lo que ahora se conoce como la física clásica, lo que ustedes estudiaron en secundaria y en la prepa, seguramente, que se caracteriza por 4 supuestos fundamentales. La primera de ellas es la objetividad, es decir, que las cosas son como son, que aquí, en este lugar del espacio y en cualquier lugar del espacio van a seguir siendo iguales. La segunda, la separabilidad, que la naturaleza la podemos descomponer en sus partes y podemos estudiar sus partes para después volver a juntar todo y entender la generalidad. La precisión de las medidas. Ojo, aquí hablamos de precisión en las medidas, más no en las mediciones. Uno de los supuestos fundamentales de la física clásica es que un átomo de hidrógeno va a pesar lo mismo aquí o al otro lado del universo o del otro lado. Es decir, que las cantidades en el universo son fijas, que siguen leyes, siguen normas, que si es que llegamos a detectar diferencias en nuestras mediciones, no es porque la medida cambie, es porque nuestros instrumentos de medición son imperfectos. A eso se refiere que haya precisión de las medidas. Y por último, el determinismo, que todo en el universo sigue una sucesión de causa y efecto, y que si conoces las causas puedes encontrar el efecto también. Si tienes esa posición, si sigues esa posición, entonces no queda lugar en el universo para el azar. Y de hecho Poincaré lo describe perfectamente. El azar no es más que la medida de nuestra incertidumbre o de la ignorancia del hombre. Perdón. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de esta nueva definición? ¿Les suena más consistente? ¿Más coherente? Ok. Si todo es determinista, todo es predecible, vamos a ver, ¿qué hay con las ecuaciones de Lorentz? ¿Han oído alguna vez de esto? Esto es mucho más moderno. En 1963, Edward Lorenz trabajaba en un sistema de ecuaciones con el que pretendía pronosticar el tiempo atmosférico. Estamos en 1963, ya había computadoras. Entonces, él suponía que con esas computadoras podía ver gráficamente cómo se computaban sus ecuaciones. Estas eran sus ecuaciones. ¿Sí? Yo sé que son ecuaciones diferenciales, pero estoy seguro que para los que ya llevaron su curso de ecuaciones diferenciales, han visto ecuaciones más difíciles que estas. Mucho más difíciles que estas. Este sí es un sistema de ecuaciones diferenciales, pero no es un sistema para nada complejo. Pues, eso fue lo que encontró. Así se comportaban. Y este puntito que ven ahí, esta es la solución. ¿Y cómo se veía ese puntito?